Buenos días, alumnos del Colegio San Carlos, de los séptimos años. Vamos a hacer este video para el concepto de proporcionalidad. Pero antes de empezar con esto, tenemos que ver qué es una variable. Porque la proporción está relacionada con dos o más variables. Y eso es lo que vamos a tener que colocar primero. Entonces, variable. ¿Qué es lo que es una variable? Una variable es cuando se refiere a un concepto que va cambiando en el tiempo. Y eso, por supuesto, está relacionado con otra variable que después van a ser una proporción entre esas dos. Pero para eso tenemos que ver primero variable, después razón y después una proporción. Entonces, primero variable. ¿A qué se refiere con una variable? Algo que va cambiando en el tiempo. Por ejemplo, nosotros podríamos decir que la edad de cada persona, ¿cierto?, es variable. Si ustedes se dan cuenta, a medida que van pasando los años, su edad empieza a subir, ¿cierto?, a aumentar 10 años, 11 años, 12 años, etc. Entonces eso es variable. Otro ejemplo también, por ejemplo, podría ser la temperatura. A ver, vamos a colocar aquí, variable. ¿Qué podría ser variable? La edad. Edad de una persona. También podría ser la temperatura. Temperatura del ambiente, o sea, o cualquier temperatura de un metal, algún elemento químico, ¿cierto? Que según la temperatura va a reaccionar de una forma u otra, en términos de ciencias naturales. Eso es variable. ¿Qué cosa podríamos decir también? Por ejemplo, los sueldos de un grupo de personas. No todos tienen el mismo valor por sueldo. Entonces es variable. Es más, el sueldo de una misma persona, ¿cierto?, puede en un tiempo ir cambiando de acuerdo, por supuesto, a los contratos establecidos legalmente por el empleador y la persona que está trabajando. Entonces, eso lo podríamos anotar también, sueldos. Bueno, y hay muchas más que obviamente va a ser algo que es variable. Definitivamente, ¿qué es lo que es una variable? Es un valor, ¿cierto?, que va cambiando en el tiempo. Puede aumentar o puede disminuir. Puede que en un tiempo sea estable, pero va a llegar un momento que va a poder subir o también lamentablemente puede bajar en algunos casos. Eso va a depender de lo que se esté viendo. Por ejemplo, si la temperatura aumenta y baja, ¿cierto?, puede ser agradable o desagradable en algún momento. Y los sueldos también. Si aumenta el sueldo, va a ser muy agradable para el empleado. Y si baja, por supuesto, es lamentable. Eso tendríamos que ver. Ese es el concepto de variable. Así que eso es lo que vamos a ver. Ahora vamos a ver otro concepto que es de la razón. Vamos a borrar acá para hacer esto. Razón. Razón corresponde a la comparación de dos variables mediante un cociente. Que se puede escribir cociente también. Generalmente en el computador aparece, usted escribe cociente y le cambia cociente. Y es lo mismo. O sea, es una división. Y cociente entonces, cociente división. Que esto obviamente hay que tenerlo muy en claro. ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué comparación podemos hacer? Supóngase usted dos variables. Vamos con la variable x y la variable y. Entonces, si las comparamos mediante un cociente, quiere decir que vamos a tener x partido por y, ese es un cociente, sería una razón. Razón. Y se lee x es a y. De esa forma se lee. X es a y.
Ahora, el X y el Y pueden tener obviamente valores distintos, pueden tener iguales, pero generalmente son distintos y para ver la comparación qué tan grande es uno del otro en algún momento. Eso sería la razón. Vamos a ver acá un ejercicio muy pequeño para ver de qué se trata. Vamos a borrar. Veamos un ejemplo. Si x es igual a 10 e y es igual a 15, entonces podemos hacer una razón entre ellas. Son dos razones las que podríamos formar. Una tomando primero la x y después la otra tomando la y como primer elemento, como antecedente y consecuente. Entonces, por ejemplo, tendríamos aquí x es a y. Si reemplazamos nosotros, el x vale 10 y el y vale 15. Entonces ahí nosotros tenemos la razón. ¿Y qué se lee con esto? Se lee 10 es a 15. ¿Cómo se lee la parte de acá? Esto se lee x es a y. Y ahí tenemos una razón. Entonces x es a y y según los valores sería como 10 es a 15. Es a 15. Eso sería más o menos una razón entre esas dos cantidades. Supóngase que estos serán 10 galletas, que un alumno tiene 10 galletas y el otro alumno tiene 15 galletas. Entonces la razón que tienen ellos sería entre 10 es a 15, que también podría ser al revés. Vamos a hacerlo acá. Borramos. Aquí. Esa sería una opción A. Y una opción B sería al revés. Colocar y es a x. Entonces ahora ya cambiar el antecedente y el consecuente. Entonces vamos a poner arriba 15 y abajo el 10. Y se lee 15 es a 10. Que en resumidas cuentas va a ser la misma comparación entre las dos cantidades, pero está comparando uno primero y después el otro. Entonces eso obviamente va a hacer un cambio en el cociente. Así que eso sería más o menos lo que tenemos que ver. Por lo tanto, yo puedo poner una variable primero y la otra después, ¿cierto? Como primero dividendo y divisor, o también puede ser al revés, según la aplicación que se quiera dar. Eso es lo que tenemos que ver ahí. Y bueno, los resultados, por supuesto, esto se puede simplificar, después todo eso. Porque, por ejemplo, si simplificamos acá, simplificando, ¿qué es lo que tendríamos? Tendríamos y es a x, y acá simplificando por 5, acá sería 3 y aquí sería 2. ¿Y cómo se lee? Se lee 3 es a 2. Por ejemplo, aquí dice 3 unidades o 3 medidas por 2 que tiene la otra persona. Aquí, ¿cuántas veces cae el 5 en el 15? Cae 3 veces. Y aquí cae 2 veces. Eso es lo que tenemos que tener con respecto a la razón. No es tan complicado, por supuesto tenemos que tener claro qué es lo que se está comparando primero y obviamente con qué. El y con la x o la x con la y. Es el sentido, digamos, de una razón. Eso, yo creo que lo repasamos y por supuesto esto vamos a hacer varios ejercicios en la cual tengamos clara la razón que tenemos que ubicar. Bien, voy a borrar para indicar otra cosa que es ya ahora la igualdad de dos razones que estaría formando una proporción. Borro. Ya, veamos, proporción.
¿Qué es lo que es una proporción? Nosotros en el tema anterior, ¿cierto? De los porcentajes, nosotros colocábamos, por ejemplo, el total es a la parte como el porcentaje es al otro porcentaje. Entonces ahí teníamos nosotros una proporción. Por ejemplo, el total es el 100% y la parte es el X%. Ahí tenemos nosotros una proporción. Esto es una razón y esto también es una razón. Razón, razón. Y vamos a ver cómo se lee. Se lee, vamos aquí a colocar, se lee. El total es a la parte como que si aquí el total es a la parte como el 100% es al X%. Ahí tendríamos una proporción. Todo esto es una proporción. Y eso, por supuesto, va a tener relación entre las dos, la igualdad de las dos. Fíjense aquí, esto es una igualdad. Esta es una razón, esta también es una razón. Hay una igualdad entonces. Y lo que obviamente aquí tenemos que ver es lo siguiente, que lo vamos a anotar de inmediato. Voy a borrar aquí lo siguiente. ¿Qué debe ocurrir con esto? ¿Qué debe ocurrir con esta? Vamos a borrar esto aquí para que no moleste. ¿Qué debe ocurrir con esto? Se cumple que el total multiplicado por, en forma cruzada, por X% siempre va a ser igual, debe ser igual a la parte multiplicado por el 100%. Entonces esto es la propiedad. Siempre se debe cumplir. Y con eso nosotros, por ejemplo, los porcentajes nos podríamos dar cuenta si estaba bien hecho o no. Así que eso es lo que ustedes tienen que manejar. Vamos a hacer acá unos ejemplos. Voy a borrar para ver de qué forma llegamos a una conclusión que es una proporción. Voy a borrar. Ejemplo 1 de proporción. Si yo tengo acá el 10 es a 15, volviendo con el ejercicio que habíamos puesto en la primera parte, 10 es a 15, lo voy a igualar, que es una razón, lo voy a igualar con otra razón, pero para que la otra razón tenga el mismo valor, ¿cierto? Tiene que ser acá esto simplificado o amplificado. Lo voy a amplificar por un número 2, por 2. Amplificar por 2. Entonces me queda 2 por 10, 20. Y 2 por 15, 30. Y ahí tengo yo una proporción. Entonces, ¿qué debe cumplir? Debe cumplir lo siguiente, que 10 multiplicado por 30, fíjense que es cruzado, tiene que ser igual a 15 por
15 por 20. ¿Cuánto es 10 por 30? 1 por 30 es 30 y le agregamos el cerito a eso y sería 300. Y acá, 2 por 15 son 30 y le agregamos el cerito también y me quedan igual. Entonces es una proporción. Ese sería un ejemplo. También lo podríamos hacer simplificando. Por ejemplo acá, si coloco 10 partido por 15, ¿qué debo colocar aquí? Simplificando. Simplificando. Por... No, aquí sería por 5. Por 5. ¿Cuántas veces cae el 5 en el 10? 2 veces. ¿Y cuántas veces cae el 5 en el 15? 3 veces. ¿Qué debe ocurrir? Multiplico cruzado, así. Entonces me queda 10 por 3. Debe ser igual a ¿cuánto? Fíjense que aquí multiplique S con S. Y ahora debo multiplicar al otro lado este con S. Entonces me queda 15 por 10. Perdón, 15 por 2. ¿Cuánto es 10 por 3? 30. Tiene que ser igual a 15 por 2, que también es 30. Ahí tenemos la igualdad. Aquí también teníamos la igualdad. Entonces, de esa manera yo veo que la proporcionalidad está perfecta en ese caso. ¿Qué pasó con el 10? El 10 aumentó a 20. El 15 aumentó a 30. Aquí el 10 disminuyó a 2. El 15 disminuyó a 3. ¿Por qué? Porque se simplificó por 5. Eso es más o menos la relación de proporcionalidad. Que por supuesto esto va a ser muy importante para lo que vamos a ver nosotros cuando la proporción es directa y cuando la proporcionalidad es inversa. Eso es lo que obviamente tenemos que tener claro. Vamos a ver otro ejercicio. Ya. Veamos este ejemplo acá. Fíjese, X es ahí como 1 es a 3. Vamos acá a completar esta tablita en la medida que vamos cambiando los valores. Por ejemplo, si aquí coloco 2. Fíjate, aquí tendríamos la proporción 1 es a 3 como 2 es a... Y tengo que anotar aquí un numerito que me dé exactamente lo que yo quiero. Por ejemplo, tiene 1, tendríamos 1 por lo que está en el cuadrito y 3 por 2. ¿Cuánto es 3 por 2? 6. Entonces, 1 por cuánto me va a dar 6. Tiene que ser 6. Entonces, en el cuadrito tiene que haber un 6. 1 por 6, 6. 2 por 3, 6. Si aquí vale 3. Si aquí vale 3. Fíjense, ahora vamos a cambiar acá esto. Lo vamos a borrar. Y aquí vamos a cambiar el número 3. Porque la X estaba en 1, ¿cierto? Y cambia a 3. Entonces, sería 3 por 3, 9. Dividido por 1, 9. Entonces ahí coloco el 9. Si aquí fuera 4, entonces tendríamos lo siguiente. Nuevamente, aquí colocamos el 4 y acá tenemos que calcular. Sería 4 por 3, 12. 12. ¿Qué número? El 1 multiplicado por qué número me da 12. Tiene que ser el 12. Entonces aquí va el 12. Bueno, si usted se da cuenta, yo siempre tomé este con S, después S con S, después S con S. Pero en realidad se pueden tomar cualquiera siempre y cuando sean dos razones, solamente dos. Vamos a tomar esta para hacer lo siguiente. Por ejemplo, si acá fuera 5, recuerden, solamente voy a tomar estas dos. Entonces tendría yo 4 es a 12, como 5 es a... no se sabe. Vamos a poner una X. No, aquí lo vamos a poner. Tiene que ser X es a Y. Entonces, aquí abajo tiene que ser una
Y. ¿Mm? Para que quede bien la proporción con respecto a todas las razones. Entonces tendríamos acá lo siguiente. Sería 4 por i, 4 por i, y aquí 5 por 12. 5 por 12. ¿Cuánto es 5 por 12? 5 por 2, 10, 1, 5 por 1, 5 y 1, 6. Y acá sería 4 por i. ¿Qué valor debe tener i? Que multiplicado por 4 me dé 60. El i entonces pasaría a ser 15. Entonces aquí tendríamos que 15. Fíjense. 1 por 15, 15. 3 por 5, 15. Aquí 2 por 15, 30. 6 por 5, 30. 3 por 15, 45. 9 por 5, 45. Y aquí se da lo que calculamos recién. 4 por 15, 60. 12 por 5, 60. Y ahí tendríamos una proporcionalidad con varias razones. ¿Cómo se puede escribir esto? De aquí, de esta tabla, ¿qué podríamos sacar? Podríamos sacar que 1 es a 3 como 2 es a 6. Podríamos tomar que 3 es a 9 como 4 es a 12. Y podríamos tomar 2 es a 6 como, fíjense, esta con esta. Como 5 es a 15. Entonces, todas estas son proporciones. Y se va a cumplir siempre. 6 por 1, 6. 3 por 2, 6. En esta. 3 por 12, 36. 4 por 9, 36. Se tienen que aprender las tablas. 2 por 15, 30. 6 por 5, 30. Entonces ahí nosotros tenemos ya una proporción. Lo principal es que multiplicando cruzado tiene que dar el mismo valor. El mismo valor para los dos. Ahora, las variables obviamente como cambian de valores, ¿cierto? No importa. Pero multiplicando cruzado le tendría que dar el mismo valor. Eso es lo que tenemos que ver. La siguiente clase vamos a ver nosotros lo que se refiere a cuando la proporción es directa, o sea, cuando las dos variables van aumentando, y también cuando es inversa, es decir, cuando una aumenta y la otra disminuye. Eso lo vamos a ver. Jóvenes, las tareas que yo mando, ¿cierto? Recuerden que tienen plazo hasta el día viernes. Hasta el día viernes, hasta las 23:59. Y eso es obviamente para corregirlo y obviamente responderle a ustedes adecuadamente los aciertos que tienen, que ojalá sean 100%. Y bueno, destacar ahí los errores que ustedes tienen para que los puedan corregir. Saludos a su familia, cuídense mucho, que estén bien. Chao.